RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos alguna de las... porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. El tipo de cambio oficial superó la barrera de los 15 bolívares por dólar, según página web del Banco Central de Venezuela. Esto coincidió con la presentación finalmente del presupuesto, presentación oficial, porque conocíamos datos extraoficiales del presupuesto en Venezuela, que alcanza para 2023 11.565 millones de dólares. La verdad, una cifra absolutamente mínima en comparación con la cantidad de dinero que manejó el régimen venezolano, que ha manejado la revolución bolivariana durante los últimos 20 años, 14% menos que 2022. Esto lo tomó de la agencia EFE. El gobierno de Venezuela presentó este miércoles la ley de presupuesto para 2023 por un monto de 11.565 millones de dólares, 14% menos que el planteado para 2022, cuyo cálculo se ha visto afectado por la depreciación de la moneda local, el bolívar, frente al dólar estadounidense en los últimos meses. De eso, la nota destaca que cuando se presentó el documento ante la Asamblea Nacional bajo control oficialista, la tasa de cambio oficial era de 8,30 bolívares, para que ustedes se hagan una idea. Bueno, estamos cerrando el año por encima de los 15 bolívares oficial y todavía faltan unos días para que termine 2022. Por cierto, con relación a este tema, Delcy Rodríguez dijo: quienes están perturbando el dólar ya saben que vamos a tomar acciones. Ayer pensábamos, bueno, ¿será que tomarán acciones contra sí mismos? Lo decimos con ironía, con sarcasmo, incluso con tristeza. La vicepresidenta se refiere al dólar paralelo como criminal. Otra vez, esto lo decimos nosotros, sin mencionar que la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela también ha aumentado significativamente. En el ámbito político, negociadores de la plataforma unitaria se reunieron con familiares de presos políticos. Habrá que ver si este tema avanza, ojalá que sea así. Este miércoles 14 de diciembre, los representantes de la delegación de la plataforma unitaria en la negociación de México sostuvieron una reunión con familiares de los más de 300 presos políticos venezolanos. Por cierto, del lado colombiano está el anuncio, saben ustedes, de la apertura de la frontera oficialmente a partir del 1 de enero, es decir, los pasos vía terrestre. El secretario de Frontera en Colombia dijo: esto es una pequeña caída del muro, y se refería al retiro de, saben ustedes, los contenedores que estaban en el puente de Tienditas. Víctor Bautista, esto lo tomó de Caracol, secretario de Frontera en Norte de Santander, se refirió a la segunda fase de la apertura de la frontera con Venezuela, que espera iniciar el próximo 1 de enero. Por cierto, el Ejército de Liberación Nacional anunció paro armado en región de Colombia en medio del diálogo de paz con Petro. Sobre la situación de los venezolanos en el exterior vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque hay una discusión abierta sobre la participación a lo que sería una eventual elección presidencial. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas. Shomin Laceras es periodista venezolano, pero además es presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación tempranito. Shomin, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Un placer estar contigo y tu audiencia. Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Entre otras cosas, conversamos con Shomin porque lo veíamos en una reunión con los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, que viajaron a Colombia para, bueno, discutir los mecanismos que permitan compartir con nosotros. Te escuchamos.
Pues sí, efectivamente, María Alejandra, en días pasados, quien preside la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, acompañado de Ismael Pérez Vigil, visitaron Bogotá para reunirse sí, con grupos, con factores de la comunidad venezolana en Colombia y también con factores también de la comunidad sí, la organización civil de Colombia aquí para informar básicamente sobre lo que estaban, digamos, adelantando en relación con el proceso de primarias que se está adelantando y que el propio Jesús María Casal pues, está presidiendo. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? ¿Cuáles fueron los avances en tu opinión y cuál es el planteamiento? Porque es una tarea, lo hemos comentado en este espacio, que luce titánica. Estamos hablando de 7 millones de venezolanos en el exterior. Creo que aproximadamente 4 millones tendrían derecho a participar. La gran mayoría está residenciado en Colombia. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, efectivamente es una tarea titánica la que esta comisión tiene que hacer porque prácticamente tiene que partir, o prácticamente no tiene que partir de cero, ¿no? Hoy en día hay inscritos en los consulados, digamos, de Venezuela alrededor del mundo, solamente 107.000 venezolanos que estarían, digamos, teóricamente habilitados para poder votar, ¿no? En unas elecciones normales. Y efectivamente, bueno, esta es una cantidad ínfima en relación pues con el universo total pues de 7,1 millones de venezolanos que han emigrado y de los cuales pues en teoría también una proporción pues muy alta, no sé, pues podrían ser 5 millones de personas, podrían teóricamente estar aptas para votar. Claro que en este caso hay una pequeña diferencia o una gran diferencia, que estas no serían unas elecciones nacionales, sino unas primarias, ¿no? Y unas primarias no necesariamente tienen que, digamos, que regirse por los mismos patrones, digamos, de una elección nacional. Puede ser una elección, digamos, un tanto diferente, pero de cualquier manera, pues una elección que tiene que tener garantías, que tiene que ser auditable, que tiene que tener un registro. Entonces, eso de cualquier manera implica retos muy grandes para la comisión que lo está organizando. Ahora, entendemos que esto sería un proceso preparatorio de cara a las elecciones presidenciales. 4 millones de votos cambian cualquier elección y yo te pediría conocer cuál es el planteamiento técnico, por ejemplo, en relación a la actualización del registro electoral, venezolanos del exterior y sobre todo los que están residenciados en Colombia, Shomi. Bueno, efectivamente, esto tiene una serie de retos técnicos importantes. El primer reto que hay es tener un registro, ¿no? De venezolanos en el exterior, que efectivamente no existe hoy en día, ¿no? En el caso de Colombia, la situación incluso es más complicada porque en Colombia al día de hoy no hay consulados abiertos, ¿no? Después del proceso de reanudación, digamos, de relaciones diplomáticas, los consulados todavía permanecen cerrados, no se han abierto, y esto pues implica, digamos, retos aún mayores. De todos modos, todavía no está definido qué papel va a jugar el Consejo Nacional Electoral. Indudablemente, si el Consejo Nacional Electoral va a participar, pues eso puede ayudar, ¿no? Porque el Consejo Nacional pues ya tiene un registro, etcétera. Pero la comisión, digamos, en el caso de los venezolanos exterior, pues parte prácticamente de cero y tiene que comenzar por hacer un registro. Luego tiene que seguir con hacer un llamamiento para que se constituyan pues comisiones en cada uno de los países para llevar a cabo el proceso en cada uno de los países. Y luego tener todo un entramado, digamos, de ayuda técnica, por ejemplo, para poder auditar, por ejemplo, todas estas votaciones que se realizarían en el exterior. Entonces, es una tarea, digamos, complicada por la distancia, ¿no? Ya es complicado hacerlo en el propio país. Imagínense poder hacerlo en el exterior con una población tan grande. De todos modos, algo que se advirtió es que generalmente en los procesos de primaria, pues no participa tampoco el 100% de la gente. Siempre los procesos de primaria, según lo que es la experiencia internacional en países donde se llevan a cabo,
pues pueden convocar normalmente entre 17 o entre el 15 y el 20% del padrón electoral que hay, porque son los que más se interesan, digamos, por un proceso de carácter interno. Y esto reduciría en todo caso probablemente la asistencia pues, a las urnas para un proceso de primaria internos. En el caso de Colombia, donde hay 2.400.000 personas, podríamos estar hablando de que podrían estar votando entre 200.000 y 400.000 personas, que de cualquier manera es una cantidad bien grande y que podría tener una importante incidencia luego en unas elecciones ya presidenciales posteriores. En una primera declaración, la Comisión de Primarias confirmaba que ellos tuvieron la voz de primera persona de la sociedad organizada, de los venezolanos organizados en Colombia, la situación legal en este país. Y yo te pediría un comentario, este punto, ¿qué importancia tiene de cara al proceso de primarias? Te escuchamos. Bueno, claro, para que los venezolanos exterior puedan votar de alguna manera, pues tienen que pues demostrar también pues que están residiendo en ese país. Así un turista mal podría, digamos, estar votando en el exterior, pues, ¿no? Porque no estaría registrado, etcétera. Y en ese caso, la ventaja, digamos, que hoy en día, digamos, tenemos en Colombia es que se ha adelantado un proceso de regularización muy, muy grande por parte del Estado colombiano, y actualmente están ya registrados 2.400.000 venezolanos aquí en Colombia, y ya se les ha otorgado un documento que es el permiso por protección temporal. Alrededor, se han aprobado alrededor de 1.600.000 permisos, ¿no? Esto significa que estos venezolanos tienen ya un documento legal reconocido por el Estado colombiano que acredita que son residentes en el país. Esto habría que agregar, no sé, pues alrededor de 300.000 personas que tienen algún tipo de visa de residencia, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de que en Colombia hay regularizadas y con documentos que así lo acreditan, alrededor, no sé, pues alrededor de 1.800.000, 1.900.000 personas. Y esto, en teoría, también los acreditaría para poder votar pues, en un proceso de primarias que se adelantara en el país. ¿Cuál sería el papel del gobierno colombiano, Shomi? Si lo tuviera, no sé si está planteado esto de cara a la celebración de las primarias, tomando en consideración el cruce, entiendo, de data, de información que tiene que haber, bueno, para comprobar, entiendo, la legalidad de estos documentos. Sí, fíjate, eso es parte de las cosas que Jesús María Casal y Ismael Pérez Vigil, pues seguramente vinieron a hacer a Colombia, pues a tender lazos, a hablar con autoridades, a hablar con la comunidad venezolana. No sé exactamente cuál podría ser el papel, más allá, por supuesto, de facilitar que las cosas se den, ¿no? Entonces, eso todavía no creo que está definido qué papel, digamos, en particular podría jugar el Estado colombiano. Bueno, más allá de acreditar que esa documentación que ha otorgado, pues es una documentación no oficial, ¿no? Evidentemente, ¿no? En el caso concreto de Naciones Unidas, ¿tendría un papel, digamos, la celebración de estas primarias? ¿Se discutió o no durante esta reunión con la sociedad civil venezolana en Colombia, Shomi? Bueno, esa fue una de las preguntas que hubo, y indudablemente eso es parte todavía pues, no sé, de los elementos que está considerando la propia comisión, no solamente en Naciones Unidas, sino que hay otras organizaciones internacionales o de la propia sociedad civil que en otras oportunidades han servido, por ejemplo, de testigos electorales, observadores electorales, y eventualmente creo que este tipo de organizaciones podrían jugar un papel de ese tipo, ¿no? Pero entiendo que eso es parte de lo que la comisión está conversando, digamos, en estos primeros momentos
de preparación de esos comicios de primarias. Inicialmente, por lo que tú compartes con nosotros, tener la cédula de identidad venezolana, aunque sea vencida, no sería suficiente para participar en las primarias en el exterior, ¿correcto? Bueno, de alguna manera, por lo que se informó en la reunión, pues tendría que haber algún tipo de documentación que acredite que la persona está, pues, está residiendo en el país donde va a votar, ¿no? Así que no está en calidad de turista, pues, por ejemplo, ¿no? Sino que está efectivamente viviendo. Pero claro, aquí hay muchos elementos que se interponen, muchos muchachos que salieron de niños de Venezuela, que no están inscritos en, en el registro electoral en Venezuela, pues que se hicieron mayores de edad. Aquí es una cantidad, digamos que en el mundo es una cantidad considerable, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son cosas que hay que tomarlas en cuenta y que de alguna manera hacen más complejo el proceso, ¿no? Sobre la protección de esta información, Shomi, en la Comisión Nacional de Primaria han hecho especial énfasis en esto y de allí parte la discusión, entre otras cosas, si participa o no el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se discutió? Te escuchamos. No, bueno, esa fue también un elemento que salió a colación en la reunión y entiendo que por parte de los organizadores este es un elemento importantísimo de garantizar pues el anonimato aquí del voto y se informó que por supuesto se está trabajando en ello. Se permite, Shomi, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un elemento más subjetivo y que tiene que ver con la disposición o no de participar de los venezolanos que están en el exterior, al menos los que residen en Colombia, según tu criterio, tu experiencia. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando de la participación de los a esta primaria que organiza la plataforma unitaria, pero también ante la posible celebración de elecciones presidenciales en nuestro país. Nos acompaña Shomin Laceras, periodista venezolano, quien además es presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado. Él participó activamente en una reunión con los miembros de la Comisión Nacional de Primaria
sobre la disposición que tienen los venezolanos, Shomin, de participar en este proceso. Y esta es una pregunta absolutamente subjetiva. ¿Qué opinas tú? ¿Qué has recogido? ¿Existe interés o no en lo absoluto? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, efectivamente, bueno, en muchos ámbitos existe efectivamente un gran interés, pero claro, en Colombia hay un universo muy grande. Hemos hablado de por lo menos 2.400.000 personas y creo que puede ser efectivamente alguna cantidad incluso superior. Generalmente, y lo decía antes, en este tipo de procesos tampoco suele participar el 100%, ¿no? Son comicios primarios, generalmente suelen suscitar un interés menor que unas elecciones pues, de carácter nacional. A esto se une, y también esto entra dentro del plano subjetivo, porque no, pues es difícil para uno también tener la radiografía exacta de lo que está pasando, pero claro, muchos compatriotas nuestros en Colombia pues están también pues en modo sobrevivencia, en el día a día, pues viendo cómo se ganan el dinero pues para cubrir las necesidades básicas. Sí, hay también pues cosas de ese tipo que creo que hay que tomarlas en cuenta en el sentido de que digamos pues participar en unos comicios pues requiere pues un cierto esfuerzo también adicional ¿no? De movilización, de organización también eventualmente, si hay una participación un poquito más activa. Entonces, bueno, es probable que tampoco participe, pues por supuesto, todo el mundo, ¿no? Pero sí creo que puede participar una buena proporción, digamos, de la población venezolana que vive en Colombia, que sigue muy de cerca, por supuesto, la situación. Aquí hay también cosas que tienen que ver con el fenómeno migratorio. Muchas veces también cuando la gente migra, pues se desconecta un poco también de los temas de Venezuela, empieza a preocuparse también por los temas del país de acogida. Sí, aquí intervienen muchos fenómenos que un poco hacen difícil que yo te pueda decir, mira, va a haber una participación de tal o tal, es muy difícil decirlo en este momento, pero indudablemente sí hay venezolanos y una buena proporción que siguen el tema de Venezuela muy de cerca y que creo que estarían interesados en participar en unas elecciones primarias de la oposición venezolana. En Venezuela, distintos estudios de opinión hablan justamente de una desconexión de los ciudadanos con la política. Y yo te diría que incluso de desesperanza por lo que ha ocurrido, porque finalmente no, digamos, se ha materializado un cambio. ¿Esto ocurre en Colombia? ¿Hay algún, digamos, barómetro? O simplemente te pregunto tu opinión subjetiva sobre, digamos, la actitud de los venezolanos más allá de tener que sortear las dificultades del día a día. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que también estos fenómenos que se producen en Venezuela y que tú refieres, pues también de alguna manera se expresan también en la población venezolana que está en el exterior, ¿no? Así como te decía, pues la gente está pues viendo pues también cómo vive en el día a día. Esto se suma un poco a las apreciaciones que la gente pueda tener sobre lo mismo que está pasando en Venezuela. También en sentido contrario, creo que a veces hay un fenómeno contrario, ¿no? Estás lejos de tu país y tienes el interés sobre lo que pasa ahí, pues también lo mantienes muy, muy vivo. Así que tampoco creo que solamente sea esas fuerzas, digamos, de la desilusión o la desesperanza. También creo que pueden actuar fuerzas en sentido contrario, ¿no? De tratar de hacer mucho más fuertes esos lazos con el país. Y eso a veces hace que también que muchos venezolanos pues se mantengan, y hoy en día con todos los medios, digamos que de redes sociales, de internet y tal, pues es mucho más fácil mantener ese contacto, a diferencia, digamos, de migraciones que pasaban en tiempos pasados donde la desconexión era mucho más grande porque uno recibía las noticias, pues en principio hasta por carta, ¿no? Y luego pues podías recibirlas a través de noticias de televisión. Hoy en día la gente está conectada por redes al minuto, al segundo de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, también hay fuerzas que funcionan en sentido contrario, pero en general, pues mucha gente sí se mantiene con un contacto importante de lo que pasa en el país, y creo que eso ayuda también
eso podría ayudar eventualmente a una participación política de los venezolanos que están en el exterior. Ahora, hablemos de un dato duro, objetivo. Recientemente, y lo conversamos contigo, se presentó una encuesta y varios estudios en la Universidad del Rosario sobre la cantidad de venezolanos que residen en Colombia. Información que va en contravía de las declaraciones oficiales del propio presidente Gustavo Petro. Allí se habló de un número que supera los 3 millones de venezolanos. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre este punto en específico? Te escuchamos. Sí, bueno, sobre eso yo daba algunos números al comienzo. En la cifra oficial que hasta el momento manejan las autoridades de Colombia es de 2.400.000 venezolanos. Sin embargo, solamente yo siento que ahí hay un rezago porque solamente en el registro único de migrantes venezolanos, que es el registro que se hizo para regularizar a los que están irregulares en el país, estamos hablando de 2.400.000 personas inscritas. A esto hay que sumar los venezolanos que por una razón u otra ya tienen visas de residencia por trabajo, por estudio y por negocios, por otros motivos. A esto habría que agregarle probablemente alrededor de 300.000 personas y de todos modos hay venezolanos que se mantienen de manera irregular en el país, que por alguna razón no se inscribieron o que llegaron después del 31 de enero del año 2021, cuando se cerró el plazo para inscribirse en el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Entonces, esta encuesta, a raíz, digamos, de una encuesta que presentó la Universidad del Rosario y que la hizo una empresa muy reconocida, Cifras y Conceptos de Encuesta aquí en Colombia, hace unas proyecciones a raíz del universo que encuestó, que era de 2.000 personas, 1.000 colombianos y 1.000 venezolanos, y a raíz de ahí un poco hace una proyección y calcula que hay 3 millones de venezolanos. Esto más o menos coincide con estos números muy gruesos que te acabo de dar, ¿no? De que probablemente la cifra se puede estar acercando a los 3 millones de venezolanos aquí en Colombia, a lo que habría que añadir, y es bueno decirlo y no hemos hablado, los colombo-venezolanos, que son colombianos que en su día fueron a Venezuela, muchos adquirieron la nacionalidad venezolana, sus hijos y nietos son venezolanos por nacimiento, también tienen derecho a votar, y estas son cifras que no son muy claras aquí en Colombia, pero se habla entre 600.000 y 900.000 colombo-venezolanos. Esta cifra entonces de 3 millones o de cerca de 3 millones podría acrecentarse mínimo en 500.000 de personas y hasta en 1 millón de personas que incluso podrían tener derecho a votar, y esto acrecentaría el número de personas que pudieran participar en un evento de primarias y eventualmente también en un evento ya de carácter nacional posteriormente. Lo que está claro es que en condiciones normales, no es el caso de Venezuela, pero en condiciones normales, la población de venezolanos que residen en Colombia sería determinante de cara a cualquier proceso electoral en nuestro país, ¿correcto? Podría ser efectivamente muy importante, porque si vota entre el 20% de ese universo, pues podríamos estar hablando, como se conversó en la reunión, mínimo entre 200.000 y 400.000 personas. Eso en una votación, digamos, que tiene carácter nacional, pues podría ser una votación importante, y estamos hablando de un porcentaje, digamos, pequeño de todo el universo que en teoría podría tener derecho a votar, porque es un derecho político que asiste a los venezolanos aún estando en el exterior. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte, Shomi, acerca de la reapertura de la frontera. Y lo uno con el tema que hemos discutido a lo largo de la mañana de hoy, si esto, en tu opinión, va a tener un impacto o no en el número de venezolanos que residen en Colombia. Entiendo por qué los venezolanos han expresado su disposición a quedarse en territorio colombiano, pero ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees tú va a ser el impacto del restablecimiento de relaciones, la apertura ya oficial, sobre todo de los pasos terrestres entre Venezuela y Colombia, en términos
de la migración y la cantidad de venezolanos que residen en territorio colombiano. Te escuchamos. Bueno, yo no creo que esto tenga un impacto muy grande porque, digamos, los venezolanos igualitos cruzaron la frontera aún estando cerrada, ¿no? Una frontera pues muy permeable, llena de trochas, y esto no fue impedimento para cruzar la frontera en el pasado, incluso en momentos incluso de pandemia, etcétera, donde las condiciones incluso eran mucho peores, ¿no? Entonces yo no creo que esto tenga un impacto especial, digamos, en esto. Sí puede ayudar, creo, por ejemplo, a procesos, por ejemplo, de reunificación familiar, ¿no? Digamos, gente que ya está instalada en Colombia y que quiere traerse a sus padres ya mayores o niños muy pequeños, que igual les podría dar igual miedo pasarlos por trochas, etcétera. Y el hecho de que la frontera está abierta, pues puede facilitar estos procesos igual de reunificación familiar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, podría haber un impacto, pero repito, con la frontera cerrada, llegaron cientos de miles de venezolanos aquí a Colombia y eso no fue ningún impedimento. Entonces, eso ayudará un poco en hacer incluso más digno el paso, digamos, a la gente y caso de reunificación familiar, creo que podría facilitarlo. Shobi, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos tan tempranito, periodista venezolano, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la participación de los venezolanos en el exterior de cara a la primaria que organiza la plataforma unitaria, que tiene como posible fecha de celebración el mes de junio, si no es antes.
Nos acompaña a partir de esta hora Henry Alviares, quien es coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela, y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mariale. Bueno, gracias a ti por estar pendiente de todo el acontecer, no solo político, sino todo lo que está ocurriendo en el país en momentos complejos, aciagos, diría yo, ¿no? Por esta crisis que se está agudizando en los últimos días. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Inicialmente, ¿qué piensan ustedes acerca de los avances en materia de participación de los venezolanos del exterior? Era un punto de honor que ustedes colocaron en la mesa para participar en este proceso de primaria. Lo escuchamos. Sí, celebramos en principio la buena intención por parte de la Comisión de Primarias en dos aspectos. La primera, pues establecer una fecha tentativa de la celebración de primarias, la cual es un buen augurio, ¿no? Porque sabemos, y de eso quiero hablar en un rato, las intenciones de algún sector de la oposición de no querer hacer primarias bajo su condición de minusvalía que hay frente al ciudadano, que obviamente hoy de alguna manera los rechaza. Pero por otro lado también celebramos el tema de que hayan expresado la necesidad de que los venezolanos en el exterior se puedan expresar en una situación tan compleja y tan difícil y determinante como es precisamente el destino de Venezuela. Y eso pues creo que es un buen augurio también y un buen indicio, porque obviamente también hay intencionalidad no solo de sectores de oposición que no quieren que los venezolanos afuera participen, sino también por supuesto, de Maduro, que efectivamente quiere condenar a solo los inscritos, que son 109.000 venezolanos en una diáspora que pasan los 6 millones de venezolanos que puedan participar. Entonces, ya que haya planteado, por lo menos haya visualizado de que todas las personas que afuera puedan participar, simplemente censándose dentro de una aplicación, que es lo que se ha venido escuchando, nos parece plausible y además creo que de alguna forma le da una vitalidad a un proceso que debería ser amplio, participativo de todos los sectores que mayoritariamente queremos salir de esta tragedia. Pero hay que estar, María Alejandra, muy atentos porque, vuelvo a repetir, hay intereses que de alguna manera consustanciados con los intereses de Maduro y de su régimen de quedarse en el poder, y hablo de la oposición, que quieren impedir a toda costa las primarias. Y hay una estrategia que de alguna forma se ha filtrado de querer de alguna manera adelantar las elecciones presidenciales para, entre otras cosas, razón suficiente o en todo caso justificación o excusa para no celebrar este proceso que golpea a Maduro. O sea, el Maduro no quiere una unidad compacta, Maduro no quiere una unidad legitimada por el ciudadano, Maduro no quiere de alguna manera que la unidad promovida por la gente se logre. Por eso nos parece absurdo también que algunos actores también del sector opositor estén promoviendo que este proceso, que debe ser netamente ciudadano, lo pongamos en manos del Consejo Nacional Electoral. Y hay que estar muy alerta, vuelvo a repetir, porque estamos intuyendo que todo este proceso de exacerbación de una crisis que efectivamente existe, que es el país, una crisis real que está profundizando y socavando pues la estabilidad y la tranquilidad de los venezolanos, pueda estar siendo exacerbada para precisamente decir que el país tiene que buscar una solución y anticipar unas elecciones y de alguna manera en el espíritu y en el propósito del régimen, que es atomizar a la oposición, promoviendo candidatos ficticios fuera de una plataforma o de un proceso de unidad real desde la decisión y desde la determinación ciudadana, pues decir posteriormente, este proceso lo vamos a adelantar, salieron 10 candidatos de la oposición, no tuvieron tiempo de hacer primaria y decir que por la atomización ellos se adjudican el poder por los próximos 6 años. Cuidado, y hay que estar alerta de esto, por eso lo estoy diciendo en este programa, porque entendemos que hay intenciones de acudir a los órganos que maneja Maduro, en este caso el TCJ, pedir una medida o quizás, cuidado si no se decreta, un estado de excepción. Ahí están llamando a una huelga que por demás debo decirla, hay razones de sobra para protestar en Venezuela, pero absolutamente desarticulada. No quiero con esto opacar la intención de protesta. Aquí está protestando el país permanentemente, protestan por falta de gasolina, aquí están los transportistas en el estado Lara, incluso hay algunos perseguidos por parte del sistema porque están protestando, protestan las personas, los distribuidores de alimentos, protestan la gente diariamente, María Alejandra. Tú sabes lo que se han, en las últimas 2 semanas, cómo se ha disparado el dólar y lo que trae consigo la especulación y la inflación galopante y además indolente que hay en el país.
Entonces, cuidado porque estamos en una situación supremamente sensible y lo hacen en una época donde el venezolano, en vez de buscar la paz, lo que está viendo es la zozobra. ¿Qué hago? ¿Cómo salimos de esto? No tengo cómo moverme, no tengo cómo visitar a los pocos familiares que quedan dentro del país y además no tengo plata cómo comer y cómo pasar por lo menos este momento que debería ser de sosiego y todo lo contrario, lo que nos tiene en una permanente angustia. Ahora, por ejemplo, hay toda clase de obstáculos para facilitar la participación de venezolanos en el exterior. Uno de ellos tiene que ver con la actualización del registro electoral. ¿Cómo hacerlo sin las actuales autoridades? Es decir, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el planteamiento? Ciertamente solo hay poco más de 100.000 venezolanos inscritos en el exterior. Ahora mismo sabemos que más de 7 millones han huido de Venezuela. Y no hay precisión sobre la cantidad que reciben, por ejemplo, en países como Colombia. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, rescato la buena intención por parte de la comisión porque han planteado que se haga un censo previo, independientemente que no estén inscritos en el Consejo Nacional Electoral, que el venezolano que esté afuera se cense y de alguna manera pues se ubique en los países determinados. Los más poblados son por supuesto Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, más Perú, Colombia y Estados Unidos, que efectivamente por supuesto una buena parte de Europa, donde ellos se puedan inscribir y sobre todo nuestro planteamiento desde 20 Venezuela, y se lo hemos hecho saber a la comisión, es que en aquellas localidades donde hayan más de 1.000 venezolanos organizados, se puede abrir una mesa y un centro de participación, independientemente que estén inscritos o no afuera ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que eso es loable y es lo que hay que, en todo caso, instar a informar, y por eso te agradezco este espacio que lo hace permanentemente preocupada por el tema del país, para que efectivamente le mandemos un mensaje a los ciudadanos afuera. Vamos a organizarnos, vamos a esperar, estar atentos de que la comisión de primaria establezca cuál va a ser el proceso y cuál va a ser la aplicación para hacer el censo. Igual yo creo que la reflexión no solo vale para los de afuera, María Alejandra, sino también para los de adentro. Estamos hablando de que el REC no ha hablado, no se ha abierto a todos los venezolanos acá, y hay más de 4 millones de venezolanos que aún siendo mayores de edad y que pueden votar en el 2024, no se han inscrito todavía en el registro electoral permanente. Entonces, creo que son cosas que es importante. Por eso tenemos que sacar del dominio y de la esfera del secuestro que podría tener este proceso por parte de unas personas que están interesadamente claras en que no se den, como es el Consejo Nacional Electoral y el entorno que de alguna manera quiere seguir manteniendo la hegemonía opositora. Bueno, de hecho, le comento, la cifra no es menor. La Asociación Civil Súmate publicó un reporte en abril de este año donde calculaba que más de 10 millones de venezolanos se quedarían sin poder ejercer el derecho al voto en las presidenciales de 2024 si el Consejo Nacional Electoral no inicia de inmediato una actualización bien estructurada del registro electoral. Y yo le pediría un comentario porque de esto no escucho hablar, si me permite, absolutamente a nadie. Sí, efectivamente, nosotros ya le hemos denunciado, lo dijimos hace mes y medio, por cierto. Tuvimos la oportunidad de compartir contigo algunos de esos esquemas. Lo primero es que hay venezolanos mayores de edad que no están inscritos. Lo segundo es la cantidad de emigrados. O sea, estamos hablando de venezolanos que tú deberías votar en Caracas y te ponen a votar en Tucupita. Obviamente, si tú no tienes un control y no se abre el proceso, tú no puedes hacer el ajuste del cambio debido, porque eso lo ha hecho el régimen de Maduro de manera consciente para tratar de mutilar. Fíjate, estamos hablando, Súmate habla de 10 millones de venezolanos. Eso representa aproximadamente el 40 o el 50% de los venezolanos con capacidad de votar. Ya te están limitando el proceso de selección de algo tan importante y trascendente como una elección presidencial a más de la mitad de las personas que podrían decidir. E igual está pasando con el voto del extranjero. O sea, estamos hablando nosotros en dos fases. Primero, lo de las primarias, que celebro, vuelvo a repetir, la iniciativa de la Comisión de Primarias, pero es que lo importante es demostrarle al mundo y a todos estos órganos garantes que se quieren prestar como observadores internacionales, como la Unión Europea y como los Estados Unidos y otros
países, de que efectivamente hay más de 3.500.000 venezolanos que pueden votar en la medida que se pueda hacer el cambio de residencia y que puedan votar en las embajadas o en los consulados de los respectivos países donde se encuentran hoy por hoy. Y eso sobre todo, esa es la lucha que tenemos que dar. Y bien lo ha dicho María Corina, o sea, no es igual un liderazgo que acepte todas las condiciones, que como lo han venido haciendo en los últimos procesos electorales, que le dicen sí a todo bajo el dominio y la tutela de un Consejo Nacional Electoral totalmente secuestrado por los intereses del régimen, que un liderazgo que se faje a luchar por la verdadera participación nacional e internacional en un momento que prácticamente nos estamos decidiendo la vida del país. Y nos estamos decidiendo la vida del país porque imagínate, María Alejandra, proyecta este país en la situación que se encuentra de zozobra, de angustia, de división, de crisis, de pobreza, con 6 años más estos señores en el poder. Eso sería trágico para Venezuela. Ya no serían 8 millones de venezolanos, que es lo que ellos buscan, que salgan 14 o 15 y prácticamente mantener ellos el poder en Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a las líneas gruesas de lo que han dicho ustedes desde 20 Venezuela y las contrasto, por ejemplo, con la reciente declaración del vicepresidente del PSUV, quien admitió que, bueno, el chavismo no va a ir a elecciones para perderlas. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la participación de los venezolanos en el exterior de cara a esta primaria que organiza la plataforma unitaria para elegir un candidato que represente a los factores democráticos en una eventual elección presidencial. Nos acompaña de organización de 20 Venezuela. Yo le dejaba de las declaraciones que ustedes han ofrecido, las denuncias que han hecho, y le pedía un comentario inicial acerca de lo que aseguró el vicepresidente del PSUV, quien advirtió que el chavismo no va a ir a unas elecciones para perderlas. En la misma línea, por cierto, de lo que decía Nicolás Maduro. En Venezuela no habrá elecciones, decía él, transparentes, libres, mientras existan sanciones. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, simplemente no extraña, ¿no? Es un proceso de desestimular. Vuelvo a repetir, ahí ellos quieren crear varias matrices de opinión. Primero, que la oposición no está unida, cosa que la verdad es incierta, porque
el país sí está unido en función de un solo propósito, que es salir de estos delincuentes. Por otro lado, la otra matriz que quieren crear es que ellos son los que manejan todo el proceso a su antojo y que prácticamente la voluntad mayoritaria del ciudadano no prevalece. Eso lo dice, bueno, se lo dice Maduro, que es el que supuestamente modela este tipo de conducta que se puede esperar para el resto. Pero ahora lo importante es que los venezolanos estemos claros en el objetivo y no perdamos el foco. O sea, nosotros tenemos que mantener esa fuerza interna compacta y por eso nosotros hemos venido planteando que las primarias es el momento específico y el evento ideal para que se disipen estas campañitas y este propósito en función de dividir al sentimiento nacional. Y ves muchos actores de oposición que caen en eso. No se puede, no podemos seguir, no podemos continuar, esta gente está dividida, la oposición no está unida. No. Es que esto no es un problema de partidos, María Alejandra, esto es un problema de ciudadanía. Y por eso nosotros hablamos de la unidad, pero de una unidad superior que tenga que depender de la visión y del deseo de la gente. Ahí tenemos nosotros que entender que ellos quieren impedir a toda costa que nosotros precisamente, no es que compitamos en un proceso electoral, lo hemos dicho y lo ha dicho María Corina, esto trasciende a lo electoral. Hay que hacer presión suficiente internamente para que se crean las condiciones efectivamente dentro de esta unidad de propósito, que es salir de esta locura y de esta tragedia que nos ha traído este régimen, pero también sensibilizar a la comunidad internacional, entender que nosotros queremos ir por el sendero nuevamente democrático, hoy extraviado en el país. Bueno, ustedes recientemente hacen una denuncia, nos llamó poderosamente la atención, y advertían que la mesa de negociación se intenta acordar que Maduro se quede en el poder hasta 2030. Si es así, ¿por qué insistir en su participación en estas primarias? ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, nosotros estamos participando en las primarias no para hacer el G11, como están ahorita constituidos en el G10. Estamos participando en las primarias para desplazar una clase política que se rindió y que en todo caso está haciendo grandes negocios con Maduro y que está en esa mesa que debería ser de negociación para resolver los problemas de Venezuela, se ha convertido en una mesa de negocio para resolver los problemas a la familia y los bolsillos, los que están allí sentados, pero en desmedro de una población que muere de hambre, ¿no? Entonces, claramente, ahí lo que hemos planteado es que efectivamente allí no están representados todos los intereses del país. Cuando hablamos de que hay una campaña para precisamente postergar o en todo caso prorrogar esta tragedia en Venezuela hasta el 2030, es porque, bueno, pero no es una campaña que atañe solo a traidores de la oposición que se han prestado eso a cambio de migajas que le están dando, sino también estamos hablando de empresarios enchufados que dicen que el país está muy bien, que está normal y que viven en las burbujas esas que han creado en todo el país a través de la economía de los bodegones y de los restaurantes, y que Venezuela está muy bien. Una minoría que no llega ni al 7%, mientras hay 83% de pobreza y 54% de pauperismo, que es pobreza extrema. Una pretensión de parte del régimen al punto real de pagar encuestadoras y voceros de encuestas que dicen que es bueno que se aumente el dólar porque así de alguna manera hay mayor flexibilidad para estabilizar la economía. Por Dios, no sean sinvergüenza. Esos encuestadores que están diciendo que el país se normalizó, que Venezuela se arregló. ¿Dónde está eso? Métanse en los barrios, métanse en las comunidades, métanse en una cola. Pero claro, como ellos no hacen cola, porque tienen la plata suficiente inyectada por el régimen, en la plata de la sangre, del dolor, del sufrimiento de muchos venezolanos, bueno, quieren hacer vender que todo está muy bien. Y lo escuchas en empresarios, dígame, lo escuchan los encuestadores y lo escuchan en actores políticos, hablando de una supuesta conciliación y entendimiento, y por otro lado nos señalan algunos de radicalidad porque nos duele la gente, porque nos duele y porque padecemos además. O sea, aquí no hay nadie que no tenga en la fractura y la tristeza que ha producido, no solo por niveles económicos de pobreza, sino la división de la familia. En estas épocas, ¿cuántas personas no estamos añorando a un familiar que está afuera, que deberíamos estar abrazando, que deberíamos estar consintiendo, que deberíamos estar dándonos fuerza en momentos tan difíciles? ¿Cuántos familiares no hemos perdido, María Alejandra? Un país que se divide, que se fractura, pero que además quieren hacerlo como que no hay nada que hacer. Esa es la rendición que ellos quieren, pero no, están equivocados. Vamos a seguir luchando. La mayoría del pueblo venezolano y de la ciudadanía se va a imponer y lo vamos a hacer con liderazgo, con fuerza, hablando con la verdad, cueste lo que cueste, porque ya ha costado bastante. Finalmente, nos queda un minuto. Participar en las primarias significa reconocer al ganador. Es decir, existe el compromiso
de que quien gane o pierda apoyará al que resulte victorioso en este proceso, ¿correcto? Ustedes asumen ese compromiso. Así es. Y nosotros vamos a reconocer en unas primarias abiertas, amplias, eso sí, que se metan todos, que compitan todos para dejar atrás ese fetiche unitario que lo han utilizado para chantajear a la población venezolana y que sea la ciudadanía que decida. Y nosotros vamos a respetar lo que diga la mayoría de la ciudadanía. Ahora, yo estoy seguro que la ciudadanía está muy clara de lo que quiere para el país, que ya no quiere ese liderazgo que se rindió, que no quiere ese liderazgo que prácticamente fracasó, porque es verdad que el chavismo tiene 20 años, pero los mismos actores de la oposición que han estado allí son los mismos voceros, y si no hago un recuento de todas las personas, incluso todavía tienen la desfachatez de querer seguir aspirando cuando han fracasado 3, 4 veces previamente a este proceso, pero tienen derecho, que se miren, que sea la gente que decida. Mira, yo sé que estamos despidiéndonos, pero yo no me puedo despedir sin darte mi feliz Navidad, agradecerte lo que haces por el país, sobre todo en esta ventana que abres de comunicación para muchos venezolanos, que al final permite que se crea conciencia ciudadana, que es lo que nos va a permitir, pues al final rescatar esa Venezuela que todos queremos. De verdad, mi gratitud para ti, María Alejandra, y bueno, ojalá no sigan pasando cosas. Yo creo que hay que estar muy atento con lo que denuncié previamente. Hay un plan preconcebido, hay un plan orquestado para desestabilizar el país y meternos en un escenario supuestamente de conciliación y entendimiento y un escenario electoral, pero además violentando todas las normas y todos los principios de competitividad. Henry Alvear, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en medio de las dificultades. También felices fiestas para usted, para su familia, para toda la audiencia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque